Verbo irregular. Yo amo, tú escribes. Él sueña. Nosotros vivimos. Vosotros cantáis. Ellos matan. Que leemos los inquieta, lo que nos da el marco oportuno para pensar a la lectura como un acto liberador, y nos da la pauta de la importancia y la peligrosidad que escribir un libro, leerlo, poseerlo en nuestras bibliotecas personales e institucionales puede suponer en periodos históricos como fue la última dictadura cívico-militar en Argentina. Durante el ejercicio de la Junta Militar y el Estado represor, no solo padecimos la persecución y los actos más horrendos contra la vida humana, sino que además los ámbitos culturales y educativos, de los cuales forman parte las bibliotecas, fueron controlados, agredidos e intervenidos a través de lo que el propio gobierno dictatorial dio en llamar Operación Claridad. La metodología de la Operación Claridad fue la supresión física de personas sospechosas y comprometidas con la militancia política, el secuestro y destrucción de sus bienes culturales y el reemplazo de ideas críticas valiéndose de instituciones prestigiosas como editoriales, universidades y bibliotecas. En el proyecto dictatorial, la cultura era una preocupación clave y para controlarla se puso en marcha una estrategia de alcance nacional. A la desaparición del cuerpo de las personas se corresponde el proyecto de desaparición sistemática de símbolos, discursos, imágenes y tradiciones. El plan de exterminio sistemático fue correspondido por un proyecto complementario de represión cultural. Por lo tanto, uno de los focos de esa destrucción fueron los libros y todo el universo de ideas que rodea la actividad de la lectura. Los objetivos básicos planteados por el proceso de reorganización nacional dejan establecidos cuáles son los intereses y acciones a llevar a cabo. Todo aquello que salga de un determinado esquema de valores es considerado como diferente, una amenaza, un peligro para el orden que se pretende imponer. La cultura, en su concepción más liberadora y emancipadora del sujeto, y el libro, como agente de transformación social y cultural, se tornaron amenaza para el régimen y fueron objeto de prohibiciones, persecuciones, hasta llegar a la nefasta acción de la quema de libros, considerada como purificadora del ser nacional y llevada a cabo de manera pública para propagar el miedo. Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo del Ejército con asiento en Córdoba, ordenó una quema colectiva de libros. En ese momento dijo: de la misma manera que destruimos por el fuego la documentación perniciosa que afecta al intelecto y nuestra manera de ser cristiana, serán destruidos los enemigos del alma argentina. Muchas fueron las consecuencias de estos actos. El hecho de poseer libros considerados subversivos e inmorales, los cuales eran ajenos a la vigencia de los valores trascendentes promulgados por el proceso, los cuales eran Dios, patria y hogar, era peligroso. Tener una biblioteca ya colocaba a la persona dueña de esos libros en una posición de enemiga. El acto de la lectura, la experiencia de la lectura, era cuestionada, puesta en tela de juicio, lo cual implicó, entre otras cosas, que desapareciera la práctica de la lectura en lugares abiertos, o en los medios públicos de transporte, por ejemplo. Así como los mecanismos de represión cultural del Estado autoritario se diversificaban, las prácticas de resistencia también adquirieron otros matices y mutaciones. En principio se generó un circuito clandestino para poder seguir leyendo los libros prohibidos, para que algo de todo aquello que se perseguía pudiera sobrevivir. Desde el enterramiento en zonas rurales de muchas bibliotecas personales de estudiantes o familias, en los patios de algunas casas o debajo de los tanques de agua, las tapas forradas con otro papel que ocultaban el verdadero nombre del libro en cuestión, hasta las citas o fragmentos de poesías o novelas estudiados de memoria, transmitidos oralmente de boca en boca. Otro de los modos de contrarrestar la represión cultural era a través de la circulación de hojas de libro o publicaciones clandestinas por medio de algunas de las librerías que recuperaban libros en los depósitos clausurados.
Desde esta perspectiva, la censura produjo nuevos modos de circulación de libros prohibidos, nuevas maneras de escribir y leer, y de intentar reponer lo censurado en un texto o de leer entre líneas. Por otro lado, los mecanismos de control ejercidos por el gobierno impuso obligadamente la autocensura en muchos casos. La imposición del miedo y la amenaza de persecución y muerte por transgredir los mandatos de la cultura establecida hicieron que muchas personas tuvieran que deshacerse de sus libros quemándolos o escondiéndolos. Algunos dueños de bibliotecas, por temor a represalias, también quemaban sus libros o los tiraban a los inodoros o pozos ciegos, al no encontrar otro modo de proteger sus vidas ante el terror impuesto. En ese sombrío contexto, la lectura, pese a todo, siguió consistiendo para muchas personas en una suerte de bálsamo secreto y necesario ante la densidad trágica de la realidad circundante. Las temáticas contenidas en los diferentes títulos censurados son múltiples y variadas, abarcando, por ejemplo, desde un tratado sobre matemática moderna, textos de filosofía, teoría política, Biblias latinoamericanas, novelas y cuentos de escritores ya consagrados, enciclopedias, libros marxistas, peronistas, las nuevas corrientes pedagógicas, revistas de humor político, hasta libros de literatura infantil, entre muchísimas otras áreas del conocimiento. Un vasto campo a explorar son los decretos de prohibición de ciertos títulos y los fundamentos por los que se retiraba la circulación de la obra. La literatura que defiende el régimen es aquella que pretende promover los llamados valores trascendentes y abstractos sobre una idea de ser y de la nación basados en los valores cristianos. Los regímenes represivos dejan secuelas, de las visibles y evidentes y de las sutiles, pero que sin embargo se sienten en el cuerpo, dejan marcas que no vemos y determinan nuevas formas de comportarse de la sociedad. La ambigüedad con la que se reprimía el acceso a la lectura llevaba indefectiblemente a practicar la autocensura como una forma de preservación y se transformaron en habituales las quemas u ocultamientos de libros de bibliotecas personales. Son numerosísimos los relatos de personas que debieron deshacerse de libros o esconderlos. Cada vivencia, relatada por quienes vivieron aquellos años de pánico y horror, puede multiplicarse en miles de experiencias personales de los habitantes de este país. Hablar de bibliotecas en tiempos de dictadura implica hablar de libros escondidos, otros tantos destruidos o desaparecidos, pero sobre todo implica hablar de autores que no los escribieron, de lectores que no los encontraron, o que por preservación personal prefirieron no buscarlos. Es decir, hablamos de palabras y reflexiones que se truncaron. En 1976, en una cárcel llamada Libertad, los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar, caminar rápido ni saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros. Didasco Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibe un domingo la visita de su hija Milay, de 5 años. La hija le trae un dibujo de pájaros. Los censores se lo rompen a la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente, Milay le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos, y el dibujo pasa. Didasco le elogia la obra y le pregunta por los circulitos de colores que aparecen en las copas de los árboles, muchos pequeños círculos entre las ramas. ¿Son naranjas? ¿Qué frutas son? La niña lo hace callar. ¡Shh! Y en secreto le explica. Bobo,
¿No ves que son ojos, los ojos de los pájaros que te traje a escondidas?